Bueno, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien. Ok, bueno, tenemos, digamos que quórum. Ahí viene el último, ya con eso hacemos quórum. Bueno, hoy vamos a dar la última clase. En realidad, sé que la mayoría de ustedes ya terminaron la tarea, así que, bueno, eh, lo que sí, bueno, ahí después paramos ahí un momentito. Pero va a ser una clase corta, pero en realidad yo sé que ustedes tienen muchas actividades y la idea pues simplemente es cubrir el último tema de una manera bastante, digamos que comportamental, sin meternos mucho en las ecuaciones y en los números, simplemente para que ustedes pues reciban una pequeña inducción hacia el tema final del curso, que es el tema de osciladores. Este es un tema que ustedes van a estudiar de nuevo un poco también en el curso que sigue, en el curso de eh, integrados lineales. Es un tema en realidad complejo. El trabajo con osciladores requiere un poco de conocimiento matemático, eh, digamos que más fuerte en el área de control y de realimentación. Si lo visualizamos como fenómenos lineales que se pueden analizar mediante los modelos típicos eh, que hemos estudiado hasta ahora, ¿verdad? Para conocer o para evaluar sistemas lineales. Pero en realidad los osciladores tarde o temprano terminan entrando todos en regiones no lineales de funcionamiento. Y por eso es que en realidad los criterios, digamos, que hay detrás del diseño de un oscilador son complejos, son avanzados y típicamente se, son resueltos por gente especializada en este tema. Pero bueno, por lo menos hay que comprender un poquito cómo construir osciladores básicos, los fundamentales, por lo menos los más sencillos que ustedes pueden construir sin mucha complicación y entender de dónde viene la teoría que justifica su funcionamiento. La idea es que la clase hoy sea relativamente corta para que puedan seguir con sus demás cursos. Entonces yo no traduje la verdad no me dio chance, me disculpo, no traduje la presentación de Rasabi. No vamos a verla toda, las 41 diapositivas, porque pues la verdad tampoco es saturarlos ni obligarlos a ustedes a meterse en esto. Yo no, este tema no lo voy a evaluar en el examen. Es un tema que por sí se las trae. A veces he dejado un problema extra por ahí para que lo resuelvan, pero dada la situación en que estamos actualmente, ¿verdad? Con esto de la pandemia y demás, es probable que no sea así, lo más probable es que no. Bueno, de hecho, tómenlo como un hecho, no les voy a poner un problema de esto, pero por lo menos para que no tengan ni lo guarden ahí. Ok, tenemos este modelo de un circuito realimentado, es el que hemos estado viendo hasta ahora. Noten que la única diferencia que tenemos en este circuito es que no tenemos el módulo K, o lo que es lo mismo en realidad. La red de realimentación tiene un K igual a 1, ¿no? Es lo que estamos haciendo. O sea, la fórmula de Black es exactamente la misma que conocemos, solo que K es igual a 1. En pocas palabras, estamos conectando mi sistema como una especie de seguidor, ¿no? Esto es lo que se conoce como la configuración de seguidor, donde Y sigue fielmente a X. ¿Okay? A través de una función de transferencia que puede o no ser de amplificación o de atenuación, pero que en principio, ¿verdad? Pues por lo menos me garantiza que Y va a ser una función bastante directa de X. La configuración más tradicional es el seguidor de voltaje, donde con un operacional yo puedo garantizar, ¿verdad? Que Y es igual a X. Esto es tradicional, ustedes lo vieron en CC y lo van a ver ya con más detalle, ya incorporando la teoría de lo que hemos visto en este curso en el semestre que viene. Pero bueno, este amplificador en realidad sabemos que puede tener pues una respuesta en función de la frecuencia. Entonces conviene por lo tanto, ¿verdad?, especificar la fórmula de Black en función de la frecuencia compleja tal y como la hemos definido, ¿verdad?, desde CC, desde CA. Bueno, y vimos que el problema aquí es qué sucede cuando este término se convierte en 1. Que separamos en los dos criterios de Barhausen, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la magnitud de h de j omega es igual a 1?
¿Y qué pasa cuando su fase es igual a menos 180 o 80 grados? Es equivalente, lo mismo. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, lo que sucede es que esta función se indefine y entramos en lo que se conoce como la inestabilidad del circuito. Hasta ahora, y digamos en los ejemplos que hemos visto y que ustedes están desarrollando también como tarea extra para el curso, y lo que vamos a evaluar en el examen, hemos tratado de evitar que esto ocurra, ¿no? Hemos diseñado circuitos, y ustedes lo están haciendo ahora para el amplificador, están diseñando circuitos para los cuales se espera, ¿verdad? Que no haya, que no se produzca esto, ¿verdad? Entonces, estudiamos un método de compensación, el de compensación, dos métodos en realidad, el de compensación por amplitud y el de compensación por margen de fase. No, generalmente nos casamos con el de compensación de margen de fase pues es más robusto, ¿no? A la hora de compensar un circuito en términos de frecuencia para evitar su inestabilidad. Ya en el área de análisis de sistema lineal y sin control, es muy probable que ustedes conozcan algunos otros tipos de compensación más avanzados. Por lo menos la gente que está en electrónica, los de computadores capaz que no. Bueno, ¿qué sucede? Que si ustedes se dan cuenta, en realidad, en un sistema, yo sé que si mi sistema no tiene un margen de fase dado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, recuerden la condición, ¿verdad? Si esta es mi respuesta de frecuencia y este es mi cruce por cero, si esta es la magnitud de H, ¿verdad? Bueno, puedo tener, ¿verdad? En términos de la fase de H, ¿verdad? Puedo tener un cruce, digamos, por 180 grados, ¿verdad? Si esta es la fase de menos 180 grados, antes del cruce por ganancia unitaria. Esto lo habíamos definido como la frecuencia de cruce de ganancia y este de acá sería la frecuencia de cruce de fase. Entonces, si omega px es menor que omega gx, habíamos dicho mi sistema es inestable. Bueno, es entonces claro que existe una omega a la cual la fase es 180 grados, que llamamos omega px y que en este ejemplo estamos llamando omega 1. ¿Qué sucede en ese caso? Fíjense que yo tengo en un sistema realimentado inherentemente un desfase de 180 grados producto de la realimentación, ¿verdad? En realidad producto de este restador que tengo acá. O sea, la señal que eh, va a salir o generarse como error toma en contemplación la salida de mi sistema, pero invertida o desfasada a 180 grados, ¿verdad? Y puedo tener luego, dado que K es igual a 1, o sea, no tengo ninguna variación de fase en función de K, puedo tener luego un desfase extra producido en la función de transferencia directa que me produce otros 180 grados, de manera que tengo al final 360 grados totales de desfase en mi sistema en ese caso. ¿Okay? Entonces eso significa que en omega 1 en realidad tenemos un desfase completo de 360 grados. Y eso es un problema, ¿verdad? Porque 360 grados de desfase significa que en realidad, ¿verdad? Y a la hora de la verdad no me llega invertida, sino que me llega positiva por acá, ¿verdad? Y por lo tanto, la resta se me transforma en una suma. Ahora voy a tener un error que es en realidad la suma de X más Y. Y por lo tanto, el sistema de realimentación, pues, se vuelve inestable y vamos a tener entonces un problema de realimentación positiva. Puede ser positivo, ¿verdad? Un ejemplo tradicional de esto, yo creo que ustedes lo vieron lo vimos en activos, pero si no lo tienen que haber visto en lógico, ¿verdad? Es la celda de memoria básica, ¿verdad? Hecha con dos inversores realimentados de manera positiva, ¿verdad? Donde tenemos Q y Q negado, ¿verdad? Y que es, digamos, la celda fundamental que uno utiliza para construir una ESRAM, ¿verdad? Donde la realimentación positiva, ¿verdad? Ese desfase a lo largo del lazo de 180 grados, pues me ayuda para conservar un dato dentro de un flip-flop, ¿verdad? Esta es como la celda fundamental de un flip-flop o de un bit en una ESRAM, ¿verdad? Como ustedes, supongo, habrán visto en lógico, espero, ¿ok?
Y bueno, en ese caso es positivo porque me permite a mí construir elementos de memoria. Necesariamente, si tenemos un sistema realimentado negativo, esto no es práctico y hemos visto ya que existen muchas maneras de evitarlo, de las cuales solo una hemos analizado con detalle, que es la compensación por margen de fase. Pero bueno, puede ser que en aplicaciones analógicas yo requiera también inestabilidad y pues la fundamental de esas aplicaciones es el oscilador. A mí me interesa llegar a esa condición donde los dos criterios de Barkhausen se cumplen. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un circuito oscilador construido con un... Esto no me interesa. Por ejemplo, lo vamos a ver. Existen varias topologías de osciladores. No nos vamos a meter, como les digo, al detalle. Vamos a ver, pues en principio, estos tres osciladores hoy muy de manera funcional, intuitiva, sin meternos mucho en la teoría detrás. Y otros que ustedes van a ir estudiando en cursos posteriores, en particular en integrados lineales. En particular, uno que se utiliza mucho y que es fácil de ajustar es el oscilador basado en cristales, que puede construirse de manera muy sencilla. Estos tres de acá, estos tres primeros, tienen la ventaja que se pueden construir en procesos tanto discretos como integrados. ¿Okay? Mientras que estos dos de acá, estos dos procesos, solo se pueden construir con dispositivos discretos, por eso es que su funcionamiento es de muy baja frecuencia. Y el oscilador de cristal normalmente me permite una integración, ya sea a nivel discreto o a nivel integrado mixto, porque a nivel cristal generalmente termina fuera del proceso, del chip. Bueno, todos estos tipos de osciladores en realidad se van a fundamentar en lo que se conoce como los criterios de Barkhausen. O sea, la idea es que todos tienen que cumplir esos criterios para funcionar. Algo que es muy importante también conocer es que a veces cuando ustedes hacen simulaciones de osciladores en el T-Spice, ha pasado, vamos a ver más adelante, que no se logra que el circuito oscile. Entonces, básicamente eso lo que nos quiere decir es que hacer que un circuito oscile en realidad requiere de algunas condiciones especiales que no solo se deben a los criterios de Barkhausen. Vamos a mencionar, ¿okay? De manera clara para que ustedes estén por lo menos más conscientes de que en realidad hacer funcionar un oscilador en la frecuencia de interés no es una labor tampoco tan sencilla, por lo menos no en el caso de prácticamente todos esos osciladores, exceptuando capaz el oscilador de cristal, que que es bastante fácil de echar a andar porque se basa en una referencia precisa que es un cristal. Okay, eh, que pues produce es digamos fácil de utilizar, entonces que es fácil de levantar. Pero los otros tipos de osciladores no necesariamente son sencillos de echar a funcionar. El cristal es un material piezoeléctrico, ¿verdad? Que oscila, digamos, al cual es posible, ¿verdad? Comprimir o expandir de manera mecánica en función de una tensión o una corriente aplicada. Entonces lo hace como es uno de los, digamos, dispositivos más estables que se conocen con respecto a temperatura y otros criterios, por lo cual se utiliza mucho como referencias precisas. Solo llegan hasta algunos cientos de megahertz, bueno, hasta 100 megahertz en realidad, pero se pueden utilizar como referencias precisas en PLLs y otros dispositivos donde luego se multiplica la frecuencia necesaria. Bueno, vamos a tratar de aplicar los criterios de Barkhausen, como les digo, de una manera muy intuitiva. Okay, para entender qué es lo mínimo que necesitamos para tener un oscilador. Entonces, aquí tenemos una etapa que ustedes ya la conocen, ¿verdad? Es el emisor común, ¿no? El common source, ¿okay? El cual estamos realimentando. Vean que la realimentación en este caso es simplemente pegar la salida, ¿verdad? De mi tensión con respecto a la entrada. Estoy pegando un cable, ¿verdad? De la salida a la entrada. Bueno, ese circuito no puede oscilar. Yo esperaría que fuera claro para ustedes por qué. Fíjense que tenemos RD y CL nada más, o sea, tenemos un solo tau, ¿verdad? En este circuito, despreciando, digamos, todas las características parasíticas del transistor, o suponiendo, por ejemplo, que las capacitancias parasíticas del transistor
mediante 1000 y lo demás han sido acomodadas en CL, pues solo tenemos un solo tau, ¿verdad? Ustedes saben que una respuesta de primer orden con un capacitor tiene esta forma, ¿verdad? Es una exponencial. Y no tiene otra forma posible, ¿verdad? Estamos cargando, por ejemplo, un determinado valor. Eso ya nos da una idea, ¿verdad?, de que no puede haber inestabilidad porque no tenemos oscilación en la respuesta. La respuesta es simplemente una exponencial. La ecuación diferencial a la cual responde este circuito es de primer orden. Si lo analizamos desde un punto de vista un poco más orientado a circuitos, pues es simplemente cuestión de colocar, ¿verdad?, el modelo de pequeña señal del transistor y realimentarlo, ¿no?, que es lo que estamos haciendo acá. Y encontrar el HS de esta función. Sin embargo, ¿verdad?, esto es fácil de darse cuenta, ¿verdad?, que es un dispositivo de primer orden, ¿verdad? Un circuito de primer orden, tenemos una constante RC con una fuente corriente controlada por V1, que es igual a Vout, y acá es recordar importante, ¿verdad?, que este circuito en realidad lo que tiene es un único polo, ¿verdad?, según el bode, en una frecuencia 1 sobre RSB. Y sabemos que un polo lo máximo que puede desfasar desde cero son menos 90 grados al infinito. Entonces, toda la vuelta, digamos, de desfase que hay en este circuito no supera los 90 grados. ¿Ok? De hecho, pues hay un desfase de 90 grados debido a este circuito y un desfase, ¿verdad?, que aquí es inevitable, ¿verdad?, es el desfase de 180 grados, ¿verdad?, debido pues a la amplificación, ¿verdad? Entonces no alcanzamos los 360 grados, ¿verdad?, de desfase necesarios para poder oscilar. Entonces no podemos llegar a los 360 grados, que es, digamos, el criterio fundamental para la oscilación. Bueno, ¿qué pasa si ponemos dos circuitos en serie? ¿Por qué no oscilarían? Bueno, fíjense que en este circuito no existe la inversión inherente que tenemos en este de acá. Aquí tenemos una inversión de 180 grados entre el nodo VIN y el nodo X, ¿verdad? Producto de la característica o la ganancia negativa que tiene el emisor común, el common source, ¿verdad? Tenemos una inversión inherente de 180 grados, más 90 grados colocados por la red a frecuencias infinitas, ¿verdad? Sería algo así, ¿verdad? Sería el polo, ¿no? La más que me va a llegar es a menos 90 grados, ¿verdad?, en infinito. Entonces, lo más que voy a alcanzar acá son 270 grados, ¿verdad? Es fácil, no llevo a los 360. ¿Qué sucede acá? Que perdemos la inversión inherente, ¿verdad? Tenemos una inversión inherente acá que es cancelada por la siguiente inversión y entonces lo único que me queda es el desfase de los dos polos puestos por esta constante RC, que sabemos va a alcanzar un máximo de 180 grados en omega infinito. ¿Qué sucede, verdad? Que si, digamos, yo ploteo el bode de este circuito, ¿verdad?, va a ser algo así. Los taos son iguales, ¿verdad? Así que mi frecuencia de corte va a ser igual a 1 sobre R1CD, ¿verdad? Pero, pues, por ser un sistema de segundo orden, esta pendiente en realidad va a estar cayendo a menos 40 dB por década, ¿verdad? Y bueno, en realidad sabemos que acá la frecuencia de corte medio en realidad va a andar en menos 6 decibeles, ¿verdad? No en menos 3 porque tenemos dos polos colocados en el mismo punto. Esto quiere decir que en términos de fase, ¿verdad? Pues sí, mi circuito ahora sí llega, ¿verdad?, a menos 180 grados. Va a alcanzar, de hecho, menos 90 en la frecuencia de corte, omega 1, ¿verdad? Pero los 180 solo los alcanza al infinito, ¿verdad? Y ya al infinito la ganancia, ¿verdad?, que hay aquí, ya la ganancia es menor a cero, ¿verdad?, es negativa. Entonces, aunque sí alcanzamos la condición de Barhausen de tener un desfase de 180 grados, la ganancia sigue siendo menor a cero, por lo tanto no puede haber, ¿verdad?, oscilación porque no se cumple el segundo criterio, el primer criterio de Barhausen. Entonces, aquí tenemos un oscilador muy sencillo que sería un oscilador de 3 etapas
al cual se le llama normalmente oscilador de anillo por el hecho de que precisamente se asemeja como un anillo, ¿verdad? La salida conectada con la entrada. En este caso tenemos 3 amplificadores en common source conectados en serie. Lo analizamos ya este circuito, de hecho, encontramos que para este circuito la omega de corte era raíz de 3 por omega, ¿verdad? Omega de polo, ¿verdad? Que es esto que tenemos acá, ¿verdad? Habíamos encontrado esto hace unas semanas cuando analizamos este circuito para encontrar la ganancia máxima que podía tener para que no fuera inestable. Habíamos encontrado que omega 1, ¿verdad? Es igual a la frecuencia de los polos, ¿verdad? Igual a 1 sobre R de CD raíz de 3. ¿Verdad? Habíamos encontrado eso, pues simplemente encontrando, ¿verdad? El hecho de que si tengo 3 circuitos, ¿verdad? En serie, voy a tener que encontrar el ángulo, ¿verdad? Del ángulo, ¿verdad? Al cual voy a alcanzar 180 grados. Bueno, como son 3, sería 3 veces por esto, ¿verdad? Y aquí ya hemos encontrado que eso ocurría, ¿verdad? Cuando tenemos esta relación de entre omega 1 y la frecuencia del polo, ¿verdad? Y aquí yo no sé por qué puse igual, ¿verdad? Esto es perdón, está mal aquí. ¿Por qué no me pone el lapicito ahora? Raíz de 3 omega p, que era igual a esto, ¿no? Pues esto es igual, eso quiere decir que la tangente de omega 1 sobre omega p tiene que ser igual a 60 grados y habíamos despejado este factor y luego igualábamos a 1 la magnitud de la ganancia, ¿se acuerdan? Y de aquí determinábamos que la ganancia GMRD tenía que ser menor que 2 para que no hubiera estabilidad. Bueno, ahora estamos del otro lado, ¿verdad? Estamos del otro lado, ¿ok? Del otro lado, a mí me interesa más bien que haya inestabilidad, por lo tanto GMRD, la ganancia para que este circuito oscile tiene que ser más bien mayor que 2. Digamos que la condición de Barhausen es cuando es igual a 2. Este sería el criterio fundamental de ganancia de Barhausen. Normalmente hay que meterle un poco más de ganancia, ¿ok? ¿Qué es esto que tenemos acá? Para GMR igual a 2 ya debería haber oscilación. En realidad hay que subirla un poquito, pero bueno. Veámoslo intuitivamente. Fíjense que entonces ahora de nuevo tenemos una inversión total inherente de 180 grados, ¿verdad? En baja frecuencia, ¿verdad? Y es, pues, lo que haya aquí en el gauge de este transistor multiplicado por la ganancia por menos, ¿verdad? Entonces hay una inversión en Y, perdón, en X, una inversión en X, que se compensa en Y, se elimina, ¿verdad? Y que se se vuelve a invertir en Z, ¿verdad? Ustedes saben que X va a ser menos GMRD por V out, ¿verdad? Entonces podrían decir, ¿verdad? Que pequeña señal Vx es igual a menos GMRD V out. Y luego pueden decir, ¿verdad? Que Vy es igual a menos GMRD Vx. Entonces, si yo metiera esto, sustituyera Vx acá, es claro que se me va a ir, ¿verdad? El valor menos. Y Vz, ¿verdad? Vuelve a meterme otro menos, ¿verdad? Y por eso es que tengo la inversión inherente en media banda, ¿verdad? De mi circuito, ¿verdad? Hasta Z. Entonces tengo esa inversión inherente de 180 grados y además cada una de estas etapas me va a poner, ¿verdad? Polos, ¿verdad? Que producen un desfase de 180 grados. Por lo tanto, digamos, con solo que yo alcance 60 grados en cada uno de estos, ¿verdad? Nodos de desfase, voy a sumar entonces 60 grados acá, más 60 grados acá, más 60 grados acá, a la frecuencia omega 1, ¿verdad? Omega 1, en cada uno de esos nodos voy a tener desfases de 60 grados y además un desfase inherente de 180 grados me produce un total de 360 grados. O sea que mi circuito ya en esta condición es un oscilador. ¿Okay? Ahora, ustedes podrían agarrar este circuito y simularlo, meterlo en LT-Spice, pueden hacerlo. Van a ver que, desgraciadamente, el circuito no les va a simular. No les va a simular porque cuando el circuito haga el análisis de punto de operación va a encontrar
que hay un valor de equilibrio para todos estos valores X, Y y Z, donde los mismos son iguales, de manera que ese desfase no, digamos, no se produce, ¿verdad? Y aquí es donde es necesario entender, ¿verdad? Que a veces los simuladores pueden ser traicioneros, ¿verdad? No nos pueden dar lo que esperamos si no les damos las condiciones adecuadas. En este caso, para hacerlo simular esto por el T-Spice, es necesario, ¿verdad?, que haya algo de ruido inherente en el sistema para que saque al circuito de esa posición, digamos, de arranque estable en la que va a arrancar, que normalmente se puede simplemente, pues, forzar poniendo un valor inicial en cualquiera de estos nodos. Por ejemplo, aquí me puedo poner en este nodo un punto IC, DV, vout, un comando LTSpice, igual a 0. Fuerzo un 0 en este nodo. Antes de la simulación se hacen los cálculos de punto de operación y luego se arranca la simulación transitoria y ahí vamos a ver entonces cómo el circuito se iba a arrancar, ¿verdad? Porque tuve que forzar un estado inicial energético que numéricamente el T-Spice por sí solo no puede deducir, ¿verdad? Entonces ahí es donde es importante tener un poquito, ¿verdad?, esa intuición. Les invito a poner esa simulación en el T-Spice, hacer lo que les estoy diciendo para ver cómo es necesario eso para hacer que el circuito sature y el circuito empiece a oscilar. Bueno, yo puedo transformar ese oscilador de anillo de varias maneras. Podría cambiar la resistencia simplemente por fuentes de corriente, ¿ok? Donde pues la ganancia ahora, digamos, de cada etapa es menos GM de cada etapa por ROP paralelo a RON. O más sencillo, y de hecho es el que se usa normalmente en la industria, lo puedo construir con una serie de osciladores, perdón, de inversores. Conectar 3 inversores en serie, normalmente se ponen más inversores. Me produce un circuito que oscila. ¿Ok? Y esto hace que este sea uno de los circuitos más utilizados para construir osciladores para reloj en dispositivos digitales. Bueno, el reloj es muy importante en un dispositivo digital. El arranque de este simulador es fácil, digamos, de este inversor es fácil de visualizar, ¿verdad? Si yo tengo 3 inversores en cadena, yo puedo fácilmente, ¿verdad?, suponer que Vx es igual a 0. Si Vx es igual a 1, entonces Vy, si Vx es igual a 0, Vy es igual a 1. Por lo tanto, Vz es igual a 0. Y por lo tanto, Vx, ¿verdad?, ahora es 1. Tenemos como una inversión, ¿verdad? Se invirtió el circuito. Sabemos, ¿verdad? Ustedes lo saben ya de lógico y de activos, que cada una de estas compuertas tiene un tiempo de retraso, ¿verdad? El famoso TP, ¿verdad? O TD, dependiendo de cómo le digan. Aquí le dicen TD, ¿verdad? Ustedes pueden decirle TD, digamos, que es el tiempo de retardo de la compuerta, que nosotros en activos llamamos el T sub P, ¿verdad? Sabemos que Y, ante un estímulo en X, tarda un tiempo, ¿verdad?, en reaccionar. Por eso aquí tarda en aparecer este cambio en la salida. Y sabemos que un cambio en Y tarda un tiempo, ¿verdad?, también en producir el cambio en Z. ¿Verdad? Perdón, aquí está. Estaba equivocado, era este. Un tiempo después del cambio en Y se produce el cambio en Z. Ese cambio en Z, un tiempo después, me produce un cambio en X, ¿verdad?, porque están conectados. ¿Verdad? Aquí tengo mi siguiente tiempo de retardo. Si los tiempos de retardo son simétricos, que ustedes saben no siempre lo son, pero suponiendo que son, ¿verdad?, el tiempo de subida y el de caída, lo que estoy haciendo es sumando, ¿verdad?, esos tiempos de retardo, ¿verdad?, como una especie de dominós que van cayendo, ¿verdad? Así que cuando X cae a 0, tarda un tiempo en caer a 0, ¿verdad?, el componente que sigue, y tarda un tiempo en caer a 0 el componente que sigue, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad?, se produce, digamos, como el dominó, ¿verdad?, de caídas, ¿verdad?, que me produce entonces un retardo equivalente, ¿verdad?, a 6 TD, o lo que es lo mismo, una frecuencia de oscilación igual a 1 sobre 6 TD, ¿verdad?
Está claro, ¿verdad? Que este es un fenómeno ya no lineal, no es un fenómeno lineal. Entonces, este 6TD no va con, digamos, no coincide con los análisis lineales que normalmente vemos en los circuitos tradicionales. Ok, a ver si están despiertos. ¿Qué está malo de ese circuito? O mejor dicho, ¿qué está malo de esas ondas? Que son ideales. Vamos a vernos para acá, ¿verdad? Fíjese que yo puse el nodo X acá, ¿verdad? No, el nodo X está acá. Entonces, yo tengo ahí un errorcito, ¿verdad? Lo voy a corregir acá, ¿verdad? Si no, no tenía sentido, ¿verdad? Las inversiones, ¿verdad? Entonces, esto es X, esto es Y, y esto es Z, ¿verdad? ¿Qué es esto? Z sube out. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a arrancar con un cambio en Vx arbitrario. ¿Ok? Vamos a hacerlo por acá. ¿Me permiten? Voy a hacer una paginita. Mejor, para verlo más sencillo acá. Ok, esto es X, Y, Z. ¿Está bien? Que es igual a V out. Voy a suponer que X cambió de 0 a 1. ¿Ok? ¿Qué pasa con Y? ¿Qué forma tiene cuando está acá? Es un inversor. 1. 1, ajá. Entonces, en realidad, Y hace esto, ¿no? Un tiempo de retardo después, Y conmuta 0, ¿no? Entonces, un tiempo de retardo después, si VY era 1, ¿cuánto valía VZ en este periodo? 0. 0. Que por lo menos en este periodo de acá, ¿verdad? Debería estar valiendo 0. Acá no estoy tan seguro, ¿verdad? Pues sí, debería valer 0 porque eso es lo que dice VY, ¿verdad? Entonces debería valer 0. Yo diría que lo bajé un... ¿Sí, verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Muy bien, Gabriel. Debería hacerlo 0 porque en realidad está en 0, ¿verdad? Sí. Entonces, un tiempo de retardo después sube a 1. ¿No es cierto? Sería VZ. Cuando sube a 1, ¿qué pasa con Vx? Tiene que ir a 0, ¿verdad? Ajá, va a 0. Sí. Pues, esto tiene que ir a 0 un tiempo de retardo después, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 tiempos de retardo, ¿verdad? ¿Qué pasa con este amigo? Sube a 1. Tiene que subir a 1, ¿verdad? Un tiempo de retardo después. Y el otro baja. Y por lo tanto se tiene que bajar un tiempo de retardo. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3. ¿Verdad? Y al caer este a 0, este amigo tiene que subir acá, ¿verdad? A 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces tengo un periodo, ¿verdad? Que es igual a el periodo, ¿verdad? El periodo es igual a 6 tiempos de retardo, ¿verdad? Vean que la señal Vx aquí está mal, ¿verdad? No está viendo el principio o habría que ponerle a esto Vy prima, ¿verdad? Tal vez para que sea válido.
Ok, me acabo de dar cuenta viendo y en el libro está igual. Digo yo, mira, no, esto no funciona porque no tenemos inversión. Si no tenemos esa inversión, no funciona el oscilador. Pues tengan cuidado con eso, ¿verdad? Las diapositivas. Bueno, entonces ahí vemos cómo se puede construir un oscilador sencillamente y ustedes pueden hacer esa prueba el semestre que viene en taller de lógica. Yo la daba cuando llevaba taller de digitales en computadores. Lo hacíamos, construíamos ahí con unas compuertitas chiquitas, unos osciladores de anillo ahí, los medíamos. Veíamos qué pasaba si lo hacíamos más grande, más corto, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo pongo un cuarto? Oscilador, un cuarto inversor, ¿tendría oscilación? No. Y no, ¿verdad? Porque aquí tengo una inversión que se cancela con esta, tengo una inversión que El se cuarto cancela haría con que esta. volviera a su estado natural. Exacto. Entonces, no hay, más bien esto me refuerza el estado, ¿verdad? Que hay aquí. Entonces, no hay, ¿verdad? No puede haber oscilación. Por eso es que ustedes tienen la famosa celda, ¿verdad? Flip-flop fundamental o celda de SRAM, es par, ¿verdad? Tiene como un refuerzo, ¿verdad? Entre Q y Q', ¿verdad? Mientras este circuito esté alimentado, no hay manera que se vuelvan esos valores. Ahora, que esto valga 1 y que esto valga 0 no es tan fácil como ustedes vieron en lógico. Es necesario pensar en algún circuito alternativo que me permita meter ese 1 o ese 0 ahí. Pero en principio, ¿verdad? La celda de memoria RAM, ¿verdad? Está compuesta de dos inversores que están, básicamente este es acá y el otro es acá. Esa es la función de transferencia de una celda SRAM, o de esta celda BitRAM de SRAM, ¿verdad? Donde lo que tienen, ¿verdad? Es un circuito que tiene una realimentación positiva que me asegura, ¿verdad? Que aceptando por este punto que se llama metastable, voy a tener dos puntos siempre muy estables contra el ruido y contra otras cosas que me permiten conservar los valores lógicos guardados en un registro, en un flip-flop, en una SRAM, digamos, en una RAM, digamos, estática, de manera indefinida mientras la alimentación del circuito esté dada, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un par de o números pares de inversores conectados en cadena, lo que tengo son pues circuitos donde la salida va a ir a 1 o a 0 y se va a mantener siempre fija ahí, no se puede ir de a otro lugar, o a lo sumo va a quedar, digamos, ¿se acuerdan? Ese es un punto potencial, ¿verdad? Pueden quedar en V de medios. No sé si vieron esto lógico, yo lo daba, pero bueno, que sí, ¿verdad? V de medios, ¿verdad? Todos estos nodos pueden quedar en V de medios, ¿verdad? Que es esta solución de acá, ¿verdad? V de medios. ¿Se acuerdan en activos que ese era más o menos el punto el trip point del inversor, ¿verdad? Puede quedar ahí, pero oye, el más mínimo ruido que haya aquí, ¿verdad? Si se le acopla un ruidito o en cualquier otro nodo, hace que esos inversores tiendan a sus valores eh, fundamentales, de manera que tarde o temprano yo voy a saber que cada uno de estos nodos va a tener un valor 1 o 0, BDD o tierra. ¿Okay? Entonces, esto es un circuito que no puede oscilar, no puede oscilar. Este de acá oscila fácilmente. Ok, nada más para darles ahí un repaso, un poquito de eso. Bueno, aquí es el problemita que les acabo de usar, ¿no? Vamos a ver la segunda manera de construir osciladores de manera electrónica, que es utilizando los famosos circuitos tanque, ¿verdad? Los circuitos LC que ustedes ya vieron en SEA. Este de acá, ¿verdad? Que es un par, digamos, LC. Ustedes saben que hay un punto, ¿verdad? No lo vamos a meter en la teoría de esto, ustedes lo ven en SEA. Hay una frecuencia para la cual, ¿verdad? La impedancia de este circuito es infinita, ¿verdad? Normalmente está dada por aquel punto, ¿verdad? Donde ambas reactancias, digamos, se cancelan entre sí, ¿verdad? Que aquí está la expresión, ustedes la pueden obtener, ¿verdad? Pues simplemente haciendo el análisis en esto. Para lo cual esta impedancia llega a un punto, ¿verdad? En que si esto se me hace igual a 1, ¿verdad? La impedancia de este tanque se convierte en infinito. ¿Ok? Entramos en la zona de resonancia de este
de esta construcción LC, ¿verdad? Lo que se conoce como resonancia, ¿verdad? Los dos están cancelando sus efectos entre sí. Entonces, de este criterio de acá, cuando esto se hace igual a 1, yo puedo despejar cuánto vale esa frecuencia, ¿verdad? Eso va a valer cuando esa frecuencia se puede encontrar cuando omega cuadrado es igual, ¿verdad? Omega cuadrado LC es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, omega cuadrado es igual a 1 sobre LC y omega 1, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de 1 sobre raíz de LC. Esta es digamos, la manera de encontrar la frecuencia de resonancia de un par tanque LC, ¿verdad? Está dado por esta relación entre L y C. Eso es CA, yo no me haría meter ahí. Entonces lo que tenemos fundamentalmente es un cambio abrupto, ¿verdad? De impedancia. Hay un momento para el cual esta impedancia es totalmente inductiva, ¿verdad? Que es cuando esto es menor que 1, ¿verdad? Dicho, cuando no hemos alcanzado omega 1, ¿verdad? Tenemos una impedancia inductiva. Y cuando esto se me hace negativo, o sea, superamos la frecuencia de corte, ¿verdad? La impedancia se vuelve capacitiva, ¿verdad? Y tenemos una desfase menos 90 grados. Lo podemos ver aquí en la magnitud, ¿verdad? Aquí sabemos que esta es inductiva porque la impedancia va subiendo, ¿verdad? Proporcionalmente a la frecuencia, y en un punto omega 1 se cambia por una impedancia reactiva porque ahora vamos bien cayendo conforme aumenta la frecuencia. ¿Okay? Bueno, entonces, digamos, esos son los circuitos tanque ideales que ustedes han analizado en CA y que tienen una aplicación fundamental. Ahora vamos a ver porque, si ustedes se dan cuenta, me permiten de cierta manera producir distintos tipos de desfase. Ustedes saben que la respuesta de este circuito, la ecuación equivalente diferencial de este circuito es cuadrática, o sea que puede producir desfases de 180 grados. Eso está bueno. Ahora, normalmente esa resistencia, estas bobinas tienen una resistencia asociada, aún despreciando las parasitancias en el capacitor. Es típico, ¿verdad? Que hay una resistencia asociada con L, porque pues, L es una bobina de conductor que tiene una resistencia pues, asociada al conductor. Generalmente se modela de esta manera. Es más fácil de verlo, ¿verdad? Como una resistencia paralela, donde se puede probar, ¿verdad? Que esa resistencia paralela para algunos casos es equivalente a esta expresión que tenemos acá. De nuevo no lo vamos a ver. Está en CA y está repasado en el libro de Razavi. Y este circuito tanque ustedes lo conocen muy bien, ¿verdad? Cuando estas dos reactancias resuenan entre sí, lo único que queda en paralelo es RP, ¿verdad? Entonces, en realidad la respuesta a frecuencia del tanque real que nosotros conocemos es esta de acá. La impedancia no llega a infinito, llega a un valor RP, ok, máximo. Que se puede ajustar, ¿verdad? Porque ustedes podrían tal vez poner entonces una resistencia de su interés acá en paralelo, ¿verdad? Para ajustar ese RP, ¿verdad? Un valor ahí, que entonces aquí RP paralelo al RL. Por lo tanto, el cambio de fase no es tan abrupto, ¿verdad? Como teóricamente, en realidad el cambio de fase es un poquito más rápido. Se puede probar que esta impedancia sigue esta forma de acá, no lo vamos a hacer. Ustedes lo pueden probar, es un análisis de CA, no lo vamos a hacer. Hacen análisis en C, sustituyen S por J y encuentran esta expresión para la magnitud de la impedancia en función de la frecuencia del circuito tanque con pérdida. Fíjense de nuevo que a muy bajas frecuencias, ¿verdad? Z2, ¿verdad? Es aproximadamente, ¿verdad? Esto de acá. A muy bajas frecuencias, ¿verdad? Por aquí. La impedancia es JL omega, o sea, se comporta como una bobina. Y a muy altas frecuencias, ¿verdad? Ok. Este término se me va a cancelar con este, ¿verdad? Este se me va a quedar con este. Y a muy altas frecuencias, entonces, lo que me va a quedar es aproximadamente, ¿verdad? Esto va a ser mucho mayor que 1 y lo que me va a quedar entonces es que la frecuencia va a ser aproximadamente 1 sobre J. ¿Okay? Ya lo pueden probar. Entonces, a muy altas frecuencias tengo más bien como un capacitor. Bueno, no nos vamos a meter mucho en este ejemplo, pero es claro, ¿verdad? Que entonces, si yo tengo un circuito LC ideal, como no tengo resistencia, ¿verdad? Si yo llevo mi circuito a la frecuencia de resonancia, pues voy a tener siempre una oscilación, ¿verdad? En el mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy en un punto, ¿verdad? Donde precisamente mi impedancia, pues, se vuelve infinita, no tengo pérdidas y mi circuito puede producir una oscilación perfecta. Sin embargo, ¿verdad? Siempre tenemos pérdidas asociadas, así que en realidad un circuito tanque siempre me va a producir, ¿verdad?
una oscilación atenuada, ¿verdad? Si yo le meto un impulso aquí a este circuito, ¿verdad? En realidad lo que voy a obtener es algo así, ¿verdad? El circuito empieza a oscilar, pero va atenuándose con el tiempo porque la RP me va disipando la energía acumulada en el tanque, ¿verdad? Entonces ese traslado de energía que hay entre el capacitor inicialmente cargado y la bobina, ¿verdad? Que está transfiriéndose infinitamente acá en un circuito tanque ideal, en realidad se ve afectada por esta resistencia que va consumiendo en calor esa energía hasta que VO prácticamente tiene que hacer. Pero bueno, esto es práctico, significa que en realidad si yo encuentro una manera de sostener este VO, encuentro una manera de generarlo, podría ser que esto se me transforme de vuelta en esto de acá. Y esa es la idea de utilizar un amplificador para eliminar la disipación o para sostener la disipación en RP. O sea, podríamos usar un amplificador common source para que me produzca a partir de un determinado VIN un VOUT constantemente que sostenga ese OVO de oscilación, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta de este circuito, ¿verdad? La ganancia de este circuito por fórmula, ¿verdad? VOUT, VIN, ustedes no tienen no deberían ni de pensarlo, ¿verdad? Es igual la magnitud a la transconductancia del transistor por la magnitud de Z2, ¿verdad? Donde Z2 es el paralelo de estos tres dispositivos, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos acá. La fase de este circuito es fácil de deducir, ¿verdad? Un circuito tanque es de segundo orden, me produce un desfase de 180 grados, arrancando en L. Recordemos, ¿verdad? Que el circuito tanque tiene una fase que hace algo así, ¿verdad? Si esto es omega 1, arranca en 90 grados. ¿Sí? Perdonen. Arranca en 90 grados. Empieza a desfasar sobre omega 1 y llega a menos 90 grados, ¿verdad? Entonces la frecuencia, la variación de fase de mi circuito completo es esta de acá. Pero ¿por qué arranqué en menos 90? ¿Quién me puede decir por qué arranqué en menos 90 y no en 90? Porque es así el... ¿Cuál es la relación entre VOUT y VIN? No, no es porque es así. De nuevo, aquí hay un... 90 es Exacto, un inversor, ¿no? exacto, es un inversor. Entonces ese menos acá, recuerden, me produce hay inherentemente un amplificador common source ya una inversión de 180 grados. Entonces lo que tengo que hacer es trasladar este amigo 180 grados para abajo, que fue lo que hice, ¿no? Yo trasladé los 180 grados inherentes que me produce el amplificador. Entonces, fíjense que muy bien, ahora tenemos un circuito que tiene un desfase que llega hasta menos 270 grados con una... Ok. Bueno, aquí la pregunta del $1.000.000 es si esto puede oscilar o no. Este no es Z-in, perdón, este es VOUT VIN. Podemos tener un desfase, oscilación en este circuito. Vean que me faltan todavía 90 grados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo tengo que llegar a lo largo de todo el lazo, ¿ok? Si yo conecto este amigo acá, a lo largo de todo el lazo yo tengo que alcanzar 360 grados. No los estoy alcanzando, ¿verdad? Entonces, este circuito todavía no logra oscilar por sí mismo. Si yo pongo otro circuito, sí lo voy a lograr, ¿verdad? Okay, si pongo otro circuito, va a ser ahora sí posible que el circuito oscile, ¿verdad? Simplemente asegurándome que esta ganancia sea mayor que 1, mayor o igual a 1. ¿Okay? Entonces, si ustedes ponen dos amplificadores, emisor común sintonizados con un tanque en serie,
van a lograr entonces la oscilación, ¿verdad? Cada etapa provee 180 grados de desfase, ¿verdad? Ok. El desfase total aquí se pierde, ¿verdad? Okay. Pero logramos llegar a los 360 grados necesarios, okay, que me van a producir, ¿verdad? Un desfase adecuado. Fíjense que en este circuito de acá, a omega, lo importante, recuerden, es siempre analizar qué pasa en omega 1, ¿verdad? En omega 1, en este circuito, ¿verdad? Solo tenemos 180 grados, ¿verdad? Ahí me enredé yo, ¿verdad? Entonces, en la frecuencia de oscilación interesada, ¿verdad? Solo tenemos 180 grados de desfase. Recuerden que este número tiene que ser 360. Entonces, por eso es que no alcanzamos a simular en este circuito, ¿verdad? Perdón, oscilar en este circuito. Si yo pongo otra etapa, voy a meter otro desfase igual a este, ¿verdad? Y ahora sí voy a tener entonces un desfase que va a ir desde menos 270 grados, perdón, desde menos 90, solo que va a caer con más, la pendiente más grande. Ay, bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Aquí vamos a tener esto usando 180 grados. ¿Verdad? Esto va a ser algo así, ¿verdad? Y va a seguir para abajo. Al añadir el desfase, ¿verdad? De 180 grados que le mete también el siguiente oscilador. Entonces aquí sí vamos a tener oscilación. Este dispositivo de hecho se conoce como el anillo cross-couple, acoplado cruzado. Es medio raro porque fíjense que lo que tienen es dos seguidores de emisores, pero si ustedes le dan vuelta a este circuito, dos common source, si ustedes le dan vuelta a este circuito, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que lo que tienen es entrada con salida pegada, o sea que yo podría construir este circuito también de la siguiente manera, ¿verdad? Podría usarlo, podría construirlo o visualizarlo así, ¿verdad? Lo que tengo es esto en realidad. Y aquí tengo el circuito tanque. Es exactamente el mismo circuito, nada más lo reacomodé en el dibujo, ¿verdad? Ahora, fíjense que esto se parece a un diferencial, ¿no es cierto, verdad? Entonces, esto de acá es X y esto de acá es Y. Entonces, para aprovechar, digamos, la controlabilidad que tenemos en un diferencial y la eliminación de los problemas en modo común, es muy típico transformar esto en un amplificador diferencial metiendo una fuente corriente acá. Y este es el que se conoce como entonces el oscilador cruzado acoplado. ¿Okay? Esto ayuda, ¿verdad? Sobre todo ICS me ayuda a definir la polarización del transistor. Este es súper popular, de hecho es el más popular de los osciladores en circuitos integrados. También se puede hacer en discreto, pero no es tan común. ¿Por qué? Porque bueno, los transistores son relativamente caros, ¿verdad? En alta frecuencia, cuando son discretos. Pero en integrados no hay ningún problema. Así que este oscilador, pues, es muy, muy utilizado y responde a estas características. Lo único que necesito es asegurar que la ganancia en cada una de estas etapas sea mayor que 1 y la frecuencia de oscilación está dada por 1 sobre raíz de la resistencia, la capacitancia y la inductancia conectadas en el circuito tanque. Bueno, vamos a ver el último oscilador que vamos a ver. Este circuito es caro, en el sentido de que hacerlo discreto no es práctico porque estos transistores tienen que ser de alta frecuencia, pero como les digo, se utiliza mucho en circuitos integrados. Si lo quisiéramos hacer discreto, existe una alternativa muy común que es la que se conoce como el oscilador de Colpitts. ¿Por qué? Porque el oscilador de Colpitts es barato porque me permite ahorrarme un transistor. Bueno, el análisis lo vamos a hacer muy rápido, ok, tranquilidad, no se los voy a evaluar, pero solo para que se lleven un ejemplo de cómo generalmente se hace este análisis en pequeña señal. Vamos a romper el lazo, ok, la idea es hacer el mismo análisis que se hace en la alimentación, digamos, se rompe el lazo de realimentación en algún punto, en este caso lo vamos a romper acá. Y vamos a ver qué pasa con la corriente que está entrando en el colector con respecto a una corriente de prueba que yo voy a conectar acá. Vamos a tener una fuente de prueba de corriente y voy a verificar
qué pasa con esta corriente que está entrando al colector del transistor, que sería esta de acá. Esta corriente de acá es I recta. Vean qué pequeña señal, esta fuente es un abierto, así que no está. Vean que mirando hacia el transistor yo veo una impedancia de 1 sobre Gm. ¿Ok? Este es el modelo de pequeña señal de mi transistor. Recuerden que BDD es una tierra en CA. Vean que por eso que está pegado esto a la tierra. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un análisis, digamos, de circuitos común y corriente. Entonces, para hacerlo muy rápidamente, como les digo, me interesa saber cuánto es la corriente que va por acá. Esa corriente pues es IZ1, es igual, como la corriente está definida entrando, saliendo del nodo, a menos la impedancia por la que no vamos, que sería, ¿verdad? SL paralelo RP sobre la impedancia por la que vamos. Fíjense que esta impedancia se puede ver como la suma, ¿verdad? De una impedancia 1CS1 más estas dos impedancias en paralelo, ¿verdad? 1 sobre S, C2 paralelo 1 sobre G. No vamos a desarrollar, como les digo, no vamos a hacer todo el análisis. Y noten acá que aquí hay una tensión Vx que es igual a menos Vp, ¿verdad? Por definición. Así que si ustedes multiplican esto, ustedes pueden encontrar que Vx, ¿verdad? Es igual a IZ1 por esta impedancia de nuevo, ¿no? 1 sobre S, C2 paralelo 1 sobre G. Y sabiendo que esta corriente de acá es igual a Gm por menos Vx, ¿verdad? Estamos sustituyendo que V es igual a... Pueden llegar a encontrar una expresión que es larguísima, no la voy a poner, ¿verdad? Muy grande, que es una expresión que tiene un cero y un polo. Bueno, a mí lo que me interesa es, perdón, 3 polos. A mí lo que me interesa es encontrar la solución de los polos, que es donde se produce la oscilación. Pues ahí se agarra la ecuación, esa es larguísima, se sustituye S por J omega, o sea, el denominador de la función de transferencia, se sustituye S por J omega y se obtienen estas dos expresiones, que son las que me aseguran la oscilación. ¿Cuánto tiene que ser la ganancia del circuito, del amplificador que tengo acá, y cuánto tiene que ser o cuánto vale la frecuencia de oscilación que tengo en mi circuito? Pueden también, los invito a simularlo, ¿verdad? Con los transistores que tienen, hay que buscar transistores de alta frecuencia, no sé cómo para que esto funcione. El oscilador de Colpitts es relativamente sencillo de echar a funcionar también. Y bueno, a partir de aquí, sigue la materia, ustedes pueden variar todo lo que quieran, digamos los circuitos, no nos vamos a meter en eso. Pueden ver el efecto de la carga del oscilador de Colpitts. Este oscilador lo van a ver el semestre que viene, es el oscilador por cambio de fase, porque se utiliza mucho con amplificadores operacionales. ¿Ves? Aquí tienen un par de ejemplos con amplificadores operacionales que van a ver el semestre que viene. Y finalmente van a ver el puente de Wien, que también se ve mucho porque es fácil de construir con amplificadores operacionales. Es un oscilador lento, igual que el anterior. Y después van a ver ya lo que es el cristales, que son capaz que los osciladores más sencillos de construir, sino porque el cristal, pues uno lo compra. Entonces, ahí ustedes van a poder estudiar esto, digamos, ya el curso que viene, cuando vean más teoría, ¿verdad? De circuitos topológicos. Y pues no nos vamos a meter ahí, ¿verdad? Porque la verdad que yo sé que están muy saturados. Entonces, vamos a parar aquí las clases. Hasta aquí llega la materia. Recuerden que lo que vemos hoy no lo vamos a evaluar. No se preocupen, pero para que por lo menos se lo lleven ahí, claro, por lo menos ahí guardadillo, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta con respecto a la tarea. ¿Todo bien? ¿Todo van a entregar hoy? Profe, ¿Qué pasó, Paul? adelante. No, que yo tengo una consulta respecto para la hoja de especificaciones. Sí.
por ejemplo, en la impedancia, uno tiene que especificar tanto la de lazo abierto y la de lazo cerrado, me imagino. Sí, como Pero mejoró. uno debería poner un valor promedio o cuál valor sería el que se pone, Valor de porque yo banda estaba media. midiendo en décadas con respecto a la frecuencia. El valor de banda media. En la banda de trabajo del amplificador, ¿cuál es la impedancia? Ahí debería ser estable, ¿verdad? Ok, ok. Y en el caso de la potencia, digamos, se pide que sea 50 watts. Sí. Uno tiene que digamos, la potencia que uno tiene sería la de... Usted me tiene que demostrar que la potencia máxima que se puede obtener con ese circuito es tanto, teóricamente. Y luego usted mide y dice, bueno, yo pude alcanzar tanto. ¿Está bien? Pero primero usted me tiene que demostrar si puede. Perdón, se cortó un momento internet. Bueno, entonces, de nuevo, usted tiene que demostrar, voy a parar la grabación porque la verdad que esto no,